ya veremos cómo reaccionarán. Qué bueno que están con nosotros, agradecemos enormemente su presencia. Me da mucho gusto ver caras jóvenes en estas conferencias, es realmente un placer tenerlos con nosotros. Y pues bien, este ciclo lo tenemos no muy regular, pero cuando menos son 6 conferencias al año y se llama Ciencia para Científicos. Sí, y se trata de que algún doctor, compañero fuera del instituto, dentro del instituto, con algún tema distinto al de la astronomía, nos haga llegar conocimiento diverso al que se usa todo el tiempo aquí en astronomía. ¿Sí? Y esto nos permite agrandar nuestro marco cultural, agrandar nuestro conocimiento y bueno, reconocer estos otros campos que son de tanto interés. Hoy nuevamente tenemos aquí a nuestro queridísimo doctor Emilio Lluís Puebla. Lo conocemos aquí en el instituto como un gran pianista, esencialmente, y nos ha regalado varios recitales que hemos disfrutado enormemente. Entonces, no es desconocido para el instituto nuestro querido doctor. Le voy a hacer una breve presentación. ¿Sí? Realizó sus estudios profesionales y de maestría en matemática en México. En 1980 obtuvo su doctorado en matemáticas en Canadá. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ejerce como profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias en sus divisiones de estudios profesionales y de posgrado desde hace más de 45 años. Ha formado varios profesores e investigadores que laboran tanto en México como en el extranjero. Su trabajo matemático ha quedado establecido en sus artículos de investigación y divulgación que ha publicado sobre la teoría algebraica, la cohomología de grupos y la teoría matemática de la música en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Ha sido profesor visitante en Canadá. Recibió varias distinciones académicas, entre otras la medalla Gabino Barreda al más alto promedio de la maestría, investigador nacional 1984-1990 y cátedra patrimonial de excelencia del CONACYT en 1992-1993. Es autor de varios libros sobre teoría algebraica, álgebra homológica, álgebra lineal y teoría matemática de la música, publicado en las editoriales con distribución mundial en el Addison Wesley y el Witthauser y Springer, entre otras. Es miembro de varias asociaciones científicas, entre otras la American Mathematical Society y la Society Mathematical and Computation in Music. Es presidente de la Academia de Ciencias del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades y presidente de la Academia de Matemáticas de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y presidente 2000-2002 de la Sociedad Matemática Mexicana. Recibamos al doctor con un gran aplauso y un enorme agradecimiento por estar con nosotros nuevamente. Pues es un enorme placer y un enorme gusto estar otra vez en el Instituto de Astronomía, que tantos recuerdos me tiene. Hace 53 años asistimos al eclipse de sol que hubo en Miahuatlán, en Oaxaca, y tuve el enorme gusto de estar con el equipo de la UNAM, de aquí del instituto, donde se hicieron mediciones con 2 telescopios, si mal no me recuerdo, el experimento de Michelson-Morley o algo así tenían que estaban haciendo, ¿no? Eso fue cuando yo estaba en la preparatoria. Después terminé la preparatoria y en 1971 hubo un periodo muy largo en que no había actividades en la universidad, pero contacté a mi querido amigo, el doctor, director en aquel entonces del Instituto de Astronomía,
Reyes. Arcadio Pobregal, queridísimo. mi queridísimo amigo de la familia, amigo de mi padre, amigo de mi tío Humberto Puebla Tapia, de toda la vida, porque fueron compañeros. Y me dio chance de hacer un telescopio. Entonces yo, como jovencito recién salido de la prepa, pues imagínate hacer un telescopio. Y pues me pasé meses y meses trabajando en el laboratorio de óptica que estaba en la planta baja de la antigua, la que era la Torre de Ciencias. Era una torre formidable. Y cómo disfrutamos ese periodo. Y ya les he contado en alguna otra ocasión lo referente a mi conexión tanto musical como matemática con Paris Pichmich. Bueno, en esta ocasión, muchos colegas y alumnos pues me han solicitado que les exponga la historia de la conexión entre la matemática y la música. Y en esta plática lo haré con brevedad al comienzo, para posteriormente exponer cómo conceptos matemáticos, especialmente los sistemas numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos, intervienen en la música. También me han solicitado que les muestre el camino o una guía para entrar en este campo, y lo haré mostrando varios libros al respecto. Entonces van a ver aparecer varios libros, pues esa es la razón. Casi todo lo que diré en esta plática está contenido en estos 4 libros que les estoy mostrando. Son libros de mi querido amigo Guerino Mazzola y colaboradores. Y esperando así que sirva como motivación al interesado para adentrarse en estos fascinantes campos del conocimiento matemático y musical. Tanto la matemática y la música tienen como origen de punto de unión a Pitágoras, es decir, ya desde Pitágoras hay una unión entre la música y la matemática. Sin embargo, la matemática y la música son disciplinas del saber humano con diferentes desarrollos, perspectivas, lenguajes y metodologías. A pesar de sus diferencias, la creatividad en cada una de ellas es similar. He afirmado que ambas se crean de manera semejante. Veamos una breve historia de los destacados cerebros humanos que han intervenido en la interacción entre la música y la matemática. Como dije, Pitágoras, fue filósofo y matemático. Nació en la isla de Samos, después de haber viajado a Egipto y probablemente a la India. Se mudó a Crotón, en Magna Grecia, alrededor del año 530 a.C. y fundó su escuela. La escuela también era una especie de secta. Pitágoras influyó en Platón en su concepto de que la matemática, en su abstracción, era una base segura de toda la filosofía y la ciencia. La raíz griega mátesis, que significa conocimiento, da fe de esta comprensión. Según Bertrand Russell, debe ser considerado el filósofo occidental más influyente. También estaba muy adelantado a su tiempo, siendo el primero en creer que la Tierra es una esfera y orbita un punto fijo central. Un hecho más confiable es que su escuela tuvo que hacer un juramento sobre el tetractis, el símbolo cosmológico por el cual se conoce la filosofía y cosmología pitagórica. El tetractis es un símbolo triangular construido a partir de 10 puntos. 10 es un número sagrado en la antigua Grecia. Los puntos se apilan en grupos decrecientes de 4, 3, 2, 1, como podemos ver ahí. Estos generan una secuencia de fracciones 2, 1, 3, 2, 4, 3, que se consideraron como consonancias básicas cuando se conjugaban en el dispositivo experimental de Pitágoras, el monocorde. El monocorde tiene una sola cuerda. Su tono se duplica en una octava cuando la longitud de la cuerda se reduce a la mitad, a un medio. Proporciona una quinta más alta
cuando la longitud se toma 2/3 y proporciona una cuarta más alta cuando se toma 3/4. El aspecto musical del enfoque pitagórico no era hacer ninguna composición en el sentido moderno de la palabra. Intentarían escuchar la armonía oculta del universo que se creía representada por el símbolo de Tetractis. Este símbolo jugó el papel de lo que la física contemporánea llamaría una fórmula universal o fórmula mundial, World Formula. El Tetractis era la fórmula del mundo pitagórico que describe el universo de manera matemática. En este sentido, la música pitagórica era una ciencia experimental y el monocordio era el instrumento experimental o máquina o campo de pruebas, como el papel del acelerador de partículas Large Hadron Collider, el LHC, para el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, hoy. Por lo tanto, la escuela pitagórica fue el intento de unificar la matemática y la física en un paradigma sonoro. La música fue la expresión física de un principio cosmológico, el Tetractis, de naturaleza matemática. La idea de la expresión artística individual en la música no era parte de la escuela pitagórica. Las artes liberales eran un canon medieval de educación para las personas libres, en oposición a los esclavos y siervos. Eran 7 en número, dividido en 2 grupos: el cuadribio, que comprende música, aritmética, geometría y astronomía, llamada astrología en ese momento, y el trivio, que comprende la gramática, la lógica, llamada dialéctica en aquel entonces, y retórica. El punto notable aquí es que la música y la matemática, es decir, la aritmética y la geometría, se agruparon juntas. Esto se debe a la tradición pitagórica de ver a la música como una ciencia matemática. Las humanidades agrupadas en el trivio fueron separadas de la música. La tradición de agrupar la música con las humanidades se introdujo mucho más tarde, esencialmente debido a la interpretación psicológica de la música en Descartes. En los siglos XIX y XX, la música ha sido redirigida a la ciencia matemática, principalmente debido al desarrollo de la acústica y la naturaleza matemática de la física moderna. Durante el Renacimiento, Josefo Zarlino, que es el siglo XVI, reconoció el papel fundamental de la tríada mayor y menor, relacionándola mediante simetría con la afinación justa. También desarrolló la afinación justa a partir de la afinación pitagórica, agregando el intervalo de tercera mayor. Lo hizo agregando un renglón más en el Tetractis. La escala basada en el igual temperamento fue calculada por primera vez por el matemático y músico chino Zhou Su en el año 1584. Esto permitió un hecho fundamental en la música y en la física, a saber, la modulación entre tonalidades, mostrando que la matemática y la música nunca deben de estar separadas. Pasaron 150 años para que el temperamento igual, o sea, la afinación igual de las notas, se adoptara como una base en la composición. Su legado perdura hasta hoy, siendo el mejor sistema para la modulación musical. El propio Su comentaba que los educandos o estudiosos deben de estar bien familiarizados con la acústica y con el cálculo matemático. Es de hacer notar que 52 años después de Su, publicaron sus invenciones. Mersenne obtuvo los mismos principios utilizando a la matemática para resolver cuestiones musicales. En el barroco y en el clásico,
Los compositores usaban técnicas matemáticas para crear música compleja. Estas técnicas les ahorraban mucho tiempo, además de cometer errores. Juan Sebastián Bach fue uno de estos compositores. Una explicación de cómo era posible que los compositores escribieran tal cantidad de música compleja, de gran calidad artística, aunado esto a su genial talento, es debido a que usaban matrices, permutaciones, sucesiones de números, etc. Es decir, usaban matemática para simplificar su proceso creativo, el cual les ahorraba una enorme cantidad de tiempo y lograban la precisión requerida. Athanasius Kircher fue un hombre universal del Renacimiento, en el sentido de que sabía todo. Entre otras cosas, enseñaba matemática en su universidad. Fue el primero en observar microbios en el microscopio. En uno de sus libros desarrolla una aritmética de 36 conceptos básicos, los cuales combina en 10 a las 67 combinaciones no manejables en su época. Kircher trabajó en una teoría combinatoria de la música. Él consideraba cualquier campo del conocimiento como un sistema de Big Data. Su acercamiento a la música seguía la tradición pitagórica en el sentido de que está relacionado íntimamente con la tecnología de su realización física. Y además demuestra que en la música el proceso de la tecnología siempre se refleja en la realidad musical. Leonhard Euler nació en 1707 y falleció en 1783. Trabajó en la matemática pura y aplicada, en la mecánica celeste y de fluidos, en la lógica formal y la teoría matemática de la música. Escribió 3 tratados sobre música. Su contribución más importante es su definición del espacio geométrico de clases de altura en su tercer libro, donde un espacio de dimensión 2 es generado por el eje de las quintas y el eje de las terceras mayores, conocido como el espacio de Euler. Sin embargo, este trabajo fue demasiado matemático para los músicos y demasiado musical para los matemáticos. En 1822, Joseph Fourier publica su trabajo más importante, la teoría analítica del calor. En él aparece su famoso teorema acerca de la descomposición sinusoidal de las funciones periódicas. Este teorema es fundamental para la música, pues las vibraciones del aire que percibimos con cierta altura son funciones periódicas de la presión del aire. Estas se representan como sumas de vibraciones sinusoidales, que es lo que los teóricos de la música llaman parciales. Las descomposiciones de las parciales son parcialmente responsables del color, entrecomillado, del sonido de diversos instrumentos. La tecnología digital ha encontrado algoritmos para calcular rápidamente las parciales, haciendo efectiva la tecnología actual. Hermann von Helmholtz aplicó el teorema de Fourier construyendo una máquina que llamó resonador, que podía aislar las parciales de un sonido complejo y también a la consonancia de sonidos. Esto último es fundamental para la afinación de las cuerdas de un piano, por ejemplo. El matemático, violinista y teórico musical Wolfgang Gaeser, 1906-1928, vivió solamente 22 años, realizó contribuciones a de la teoría de grupos a la música, así como a la teoría gestual de la música. A los 17 años publicó su tratado El arte de la fuga de Bach. Explica con el concepto de simetría el arte de la fuga. También explicó la estructura global de la música considerando las composiciones musicales como la resultante de adjuntar partes pequeñas. Gaeser dejó el testimonio
de la tensión entre las vibraciones musicales y los movimientos o gestos que las producen. Tomó casi 100 años en que los académicos pudieran comprender estos polos ontológicos. Yanis Xenakis fue un arquitecto, ingeniero, teórico musical y compositor. En 1979, utilizando su computadora, pudo diseñar composiciones con base en gráficos bidimensionales. Antes, en 1963, publicó su libro Música Formal, Pensamiento y Matemática en la Composición. Pierre Boulez fue un compositor francés, teórico de la música, director de orquesta y organizador del IRCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Musical en París. Aplicó herramientas matemáticas a sus composiciones. El IRCAM es uno de los centros más destacados del mundo en cuanto a la creación musical. Incluye el seminario Mamou X, donde se ha desarrollado software musical como Open Music. Alrededor de 1950 se estableció en Estados Unidos una corriente llamada Teoría de Conjuntos Americana en la Música. Su literatura fue esencialmente dedicada a estudiar propiedades específicas de conjuntos y colecciones, particularmente combinatoria y de partición. Y esto me acuerdo que yo estaba en secundaria y conocí al doctor Cerrillo, y él me habló de que había ya gente trabajando en Estados Unidos en cuestiones de matemática y música, pero no tenía yo acceso a ninguna bibliografía. Pero era esta la Escuela Mexicana de Teoría Matemática de la Música. Se dice que sus conceptos estuvieron fuera de la época desde el punto de vista matemático del siglo XX, que ignoraron conceptos básicos de la teoría de grupos, entre otros. Casi todos sus resultados fueron de carácter combinatorio. David Lewin fue un teórico musical y compositor y matemático que comenzó a utilizar las acciones de grupos simples transitivas, que dio lugar a considerar diagramas de flechas entre objetos musicales en lugar de conjuntos abstractos, y también el acercamiento intuitivo gestual. Su tratamiento matemático fue un caso especial de la teoría de categorías que introdujo Eilenberg y MacLean en el año 1945. Este ejemplo muestra lo importante que es para los teóricos musicales el saber matemática de la segunda mitad del siglo XX. Guerino Mazzola, que nació en el año 1947 en Suiza, es considerado como el líder mundial de la teoría matemática de la música. Fundó en los años 80 la Escuela de Zúrich de la Teoría Matemática de la Música, como contraparte de la Escuela Americana. Él es doctor en matemática, pianista de free jazz, crítico y compositor. En 1985 publica su libro sobre grupos y categorías en la música, en el cual utiliza matemática sofisticada como las teorías de módulos, categorías y de homotopía, así como la geometría algebraica para construir modelos de modulación y de clasificación de estructuras musicales locales y globales. Con esto analizó la sonata Opus 106, llamada Hammerklavier de Beethoven, y compuso una sonata basada en el análisis de ella. Diseñó el software Presto en 1989 y Rubato en 1992. Su obra fundamental es Dictopos of Music, que apareció publicada en el año 2002, la cual es una presentación extensa de la lógica geométrica de la teoría y ejecución musical basada en el marco conceptual de denotadores y formas, utilizando técnicas sofisticadas de la teoría de topos iniciada por Alexander Grothendieck. Participaron en dicha obra 19 colaboradores de México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria y Suiza, desde el año 1997. Entre otros, quien habla y mi alumna Mariana Montiel. La Escuela de Zúrich
dio lugar a varios esfuerzos de desarrollo. El IFM, el Institute for Fundamental Research in Music, y de 1992 a 1999, el I2 Musics, que es un Internet Institute for Music Science. Transcurre que la primera década del siglo XXI fue germinal para la globalización de la teoría matemática de la música. Se organizaron 4 seminarios internacionales sobre teoría matemática de la música e informática musical. El primero de ellos fue en Saltillo, en México, en el año 2000, organizado por quien habla, y durante el Congreso Anual de la Sociedad Matemática Mexicana continuamos este primer seminario en las Facultades de Ciencias y de Música de la UNAM. El segundo seminario fue en Sauen, Alemania, en el año 2001, organizado por Thomas Noll del Technische Universität Berlin. El tercero fue organizado por Lorino Mazzola en Zúrich, Suiza, en el año 2002. Y el cuarto seminario fue organizado otra vez por quien habla y mi alumno Octavio Agustín Aquino, y lo hicimos en Huatulco, Oaxaca, en el año 2010. Estas son las memorias que publicamos de esa reunión. En el año 2014 organizamos un Congreso Internacional de Teoría Matemática de la Música en Puerto Vallarta, con una asistencia inusitada de expositores de muchos países del mundo, estableciendo una vez más el crecimiento de nuestra disciplina. El producto de esa reunión se publicó en Springer, en este libro, The Musical Mathematical Mind, muy interesante. En el año 2006 se crea la sociedad, se crea la SMSM, que es Society for Mathematics and Computation in Music, la cual cada 2 años realiza un congreso alternado entre los continentes europeo y americano. En el año 2017 lo organicé aquí en México, junto con mis exalumnos Mariana Montiel y Octavio Agustín Aquino, aquí en la Facultad de Ciencias. Y las memorias de esa reunión, que nos lo publicó Lecture Notes in Artificial Intelligence, la casa Springer, aparecen en este libro y lo pueden ver. También es muy interesante los trabajos que se presentaron. 2 años después se realizó en Madrid la reunión y se publicaron estas memorias, ¿no? Y finalmente, por la pandemia, que iba a tener lugar en el año 2021, pues lo tuvimos que posponer para el 2022 y lo realizamos en Atlanta. Y junto con mis alumnos Octavio y Mariana se publicaron las memorias también en esta Lecture Notes. En resumen, para aquellos que por primera vez se preguntan algo sobre la matemática y la música, permítanme decirles nuevamente que nuestro campo es un área de estudio reciente y muy antiguo a la vez, como acabo de exponer. En el siglo pasado, la acústica y su tecnología tuvieron mucho éxito al aplicar la matemática a la música. El trabajo de Clough en 1979, Lewin en 1982 y Mazzola en 1985 inspiraron a los matemáticos interesados en la música y a los músicos interesados en matemática a continuar trabajando en la teoría matemática de la música. En la actualidad es notorio que hubo una gran tendencia en las últimas 4 décadas en la matemática de hacer no solo aplicaciones, sino también matemática nueva en una variedad de campos del conocimiento. Y el campo de la música no ha sido la excepción. Desde Pitágoras hasta los años 80 del siglo pasado, muy poca y no muy sofisticada matemática se encontraba
en la escena de la música. Fue cuando se usó la maquinaria pesada matemática y cuando se usaron los matemáticos suficientemente talentosos que se creó la reciente teoría matemática de la música. Esta ofrece una nueva visión sobre la conceptualización musical, en particular el poder de generalización de los modelos y teoremas para los fenómenos musicales. Hacemos hincapié en el poder creativo de este enfoque, a diferencia de las teorías musicales conservadoras tradicionales. La teoría matemática de la música, TMM en breve, es un término que fue introducido, como dije, por Guerino Mazzola en el año 1981 para especificar una rama de la teoría musical que usaría los conceptos y teoremas matemáticos en lugar de la teoría musical tradicional, donde los conceptos y métodos estaban dominados por una mezcla de perspectivas filosóficas, filológicas, psicológicas o cognitivas. La necesidad de tal especificación fue impulsada por dos fuerzas. Primera, la introducción de la tecnología informativa como sintetizadores o software de notación a la música. Y segundo, el fracaso de los enfoques tradicionales para resolver problemas fundamentales de la teoría musical y en la ejecución musical. La teoría matemática de la música está compuesta de tres componentes: el lenguaje preciso que define los objetos y relaciones que no estaba presente en la teoría musical tradicional, la presentación de modelos para procesos armónicos, melódicos, rítmicos, de contrapunto, de voces líder o de ejecución musical, y la experimentación de modelos teóricos. La teoría matemática de la música se basa en la teoría de categorías, en la topología algebraica, en particular en las teorías de topos, la teoría de módulos, la teoría de grupos, la teoría de homotopía, la teoría de homología, la teoría de grafos, la geometría algebraica, solo por nombrar algunas áreas, es decir, en maquinaria matemática pesada. Una de sus finalidades es la de describir las estructuras musicales. La filosofía detrás de ello es entender los conceptos de música que son susceptibles a la razón de la misma manera que la física lo hace para los fenómenos naturales. Fue hasta las últimas 4 décadas que ha habido un lenguaje consistente en la teoría matemática de la música. Para los números naturales son el primer tema estudiado por todos los estudiantes en los primeros años de la escuela primaria. Las definiciones clásicas de números ordinales y naturales se derivan enteramente de la teoría de conjuntos. Los 5 conocidos axiomas de Peano que definen a los números naturales se pueden presentar como un teorema. El famoso matemático Leopold Kronecker dijo: Dios creó los números naturales, todo lo demás es trabajo humano. De hecho, los números naturales, que generalmente significan los números 1, 2, 3, etc., son la base de todo el razonamiento matemático y la arquitectura estructural. En vista de la declaración de Kronecker, los logros de la teoría de conjuntos también son notables, ya que desaprueban a Kronecker. Ahora somos capaces de construir los números naturales y, por supuesto, todos los demás, sin referencia directa a un creador divino, pero simplemente a la teoría de conjuntos de Zermelo Fraenkel. El concepto de número ordinal permite construir los números naturales. Los números ordinales se caracterizan por 3 atributos simples y las proposiciones correspondientes son fáciles de probar. No tienen un significado directo para la música hasta ahora. Sin embargo, es importante observar que sin el concepto del número ordinal no es factible una teoría limpia de los números. Los números ordinales son el eslabón perdido que llevó a Kronecker a creer que los matemáticos no pueden tener éxito por sí mismos.
La colección de todos los ordinales no es su conjunto, pero la elección inteligente de un buen subconjunto de esta colección produce el conjunto de números naturales. La definición de número natural y el ahora teorema que expresa las antiguas axiomas de Peano lo puede ver el que se interese en ello en el libro de Guerino Mazzola, Cool Mathematics for Hot Music. Ahí está la definición clásica de número natural, de números naturales, dadas por el matemático italiano Giuseppe Peano, y esta definición ahora tiene la forma de un teorema. Por eso Kronecker estaba equivocado. Este es el teorema. Observe que en matemática, física y computación, los naturales comienzan en 0, no en 1. Los números naturales también están omnipresentes en la música. Veamos esto. En la música contamos compases, generalmente comenzando en el compás 1, pero como en el inicio debe ser 0, comenzamos en las medidas de un compás que no está terminado. Hay una nota que antecede el primer compás o dos o muchas notas, ¿no? Y es un compás incompleto, y ese le ponemos el número 0. Entonces, no es una mala idea pues ponerle el número 0 a ese compás. Sin embargo, si el compás inicial está incompleto, lo numeramos, como dije, con el 0 y luego el siguiente compás ya es el 1, ¿no? Dentro de una partitura determinada contamos los tiempos. Por ejemplo, el número de octavos, también llamados corcheas, en una posición determinada de la partitura. A menudo la afinación también se le asigna un valor de número natural. Por ejemplo, en el código digital MIDI. MIDI quiere decir Musical Instrument Digital Interface, donde el do central de un teclado tiene el número 60. MIDI es un código estándar para el intercambio de datos de una ejecución musical digital entre computadoras e instrumentos musicales electrónicos. Para un intervalo musical, uno generalmente comienza con la nota, tono o altura, la frecuencia realmente de la nota inferior, y cuenta el número de semitonos para alcanzar la nota superior. El intervalo unísono significa contar 0, la segunda menor tiene un semitono, la segunda mayor 2 semitonos, la tercera menor 3, la tercera mayor 4, la cuarta 5, y así nos vamos. Eso sería, si lo ilustro aquí en el piano, como contar. Este sería el unísono, este sería 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces vamos utilizando los números naturales para contar los intervalos. En la composición musical hay un método sencillo para crear prototipos de melodías. El dodecafonismo, inventado por el compositor y teólogo Arnold Schoenberg alrededor de 1921, es uno de estos ejemplos. Creo que le dediqué una. Me faltó, bueno, no sé. Hay otra, así aquí dice, ¿verdad? Está lo de Schoenberg. Entonces voy a enseñarles. Arnold Schoenberg concibió series de 12 tonos y hace una función entre onset, que son los inicios, y P12, donde P12 son los nombres de las notas o tonos o alturas o frecuencias en el piano, típicamente nombrados por esta manera. P0 es el Do, P1 es el Do sostenido, o C sostenido, Re, etc. Si lo vemos aquí gráficamente, así se nombran el Do, que es esta tecla, ¿no? El Re, que es esta de acá, ¿no? El Do sostenido, Re sostenido, ¿no? En la música pues hay valores a cada uno de estas. ¿Cuánto tiempo deben de durar con respecto en un compás? Sería 1, este es un medio, un cuarto, un octavo, las corcheas, dobles corcheas, triples corcheas y los silencios respectivos.
¿Qué pasó? Sí, también en la música serial de Schoenberg, esta biyección se generaliza a otros parámetros. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe de durar? Cada nota, pues aquí le da una duración. Entonces, dada una serie de tonos o notas, así como una serie de duración, también de los inicios a las duraciones, tomaba la serie del producto cartesiano, S cruz T de O12 cruz O12 en P12 cruz D12, para obtener una nueva serie que determinara el tono o nota o altura junto con la duración para cada tiempo inicial. Entonces ellos la compusieron con la inyección diagonal, delta, de O12 en O12 cruz O12, y esto produce la función deseada, S cruz T compuesto con delta, que va de O12 en P12 cruz D12. El interesado puede ver una tesis de mi alumna que se llamó Aplicación de la teoría de grupos en las series dodecafónicas de este año, donde explica muy claramente cómo se utiliza la teoría de grupos en el dodecafonismo. Vienen más ejemplos, déjenme ver qué les cuento de aquí. Bueno, en la teoría musical hay una teoría de la armonía que fue propuesta por Hugo Riemann, llamada teoría funcional musical. Es una divertida coincidencia que también haya una teoría funcional matemática, el mismo nombre, que fue desarrollada por Bernhard Riemann. Pero más allá de estas similitudes, las dos teorías no tienen nada en común. La teoría funcional musical de Hugo Riemann fue el programa para atribuir a cada acorde posible una de las tres funciones armónicas posibles: tónica, dominante y subdominante. Esto, si lo ilustro aquí, sería la tónica, la dominante y la subdominante. Y esta definió un procedimiento para dar a las secuencias de composición de funciones armónicas el que represente el significado del movimiento armónico a través del tiempo. Por ejemplo, la secuencia, este es do mi sol que acabo de tocar, el cuarto, lo tomamos como el primer grado, do mi sol, el cuarto grado, fa la do, el quinto grado, sol si re, y después se vuelve a repetir el acorde do mi sol. Son acordes triádicos de grado. Aquí el do es do mayor, ¿no? La tonalidad estándar de las teclas blancas del teclado cuando se inicia con la tecla tónica. Esta secuencia cadencial se entiende como una abreviatura de la identificación armónica de la tonalidad dada. Aquí, de hecho, una octava de la tonalidad de do se identifica como la unión 1, 4, 5. En tal cadencia, el grado 1 se puede ver como el valor de la función t, el grado 5 como el valor d de dominante, el grado 4 como el valor s de subdominante. Y si ustedes se fijan, toda la música comercial está basada en este primero, cuarto y quinto grado, ¿no? Y regresa a la tónica, da vueltas. Entonces, pero Riemann tenía una idea que fue la de darle tales, que estoy pasando muchas veces. La idea de Riemann fue la de darle valores funcionales a todos los acordes, definiendo de manera efectiva el concepto de tonalidad mediante dicha función. Por lo tanto, la tonalidad do mayor se define como una función que llamamos función tonalidad C, que va de CH, donde CH es el conjunto de todos los acordes, en TDS, que son la tónica, dominante y subdominante, que son por definición todos los conjuntos finitos de 2 a la n notas, donde n son las notas que representan el conjunto de todos los tonos, ¿no? O frecuencias. Sin embargo, esta idea de Riemann no funcionó bien debido a la carencia de orientación de la data de Möbius armónica. El interesado puede ver esto en la sección 16 del libro Cool Math for Hot Music de Guerino Mazzola. Aquí están los acordes
donde se le asigna, por ejemplo, aquí es do, mi, sol, este es do sostenido, re sostenido, mi, entonces aquí está do, mi, fa sostenido, sol, entonces sería do, mi, sol, y así cada uno de los acordes va teniendo su representación, y estos septims, bueno, no lo voy a explicar aquí, pero resulta que el medio de la escala diatónica es una banda de medios, y la cual, pues eso no lo sabía Riemann, por eso le fallaba lo que quería. Otro ejemplo que yo creo que ya no voy a ver, porque si no nos alcanza el tiempo, me voy a brincar, es cuando podemos hacer transposiciones en la música. Por ejemplo, una transposición 4 de A, pues es 4 más A, o T4 menos es 4 menos A. En la música hay ese tipo de transposiciones. Y pasando a los números, déjenme ver dónde estoy. Pasando a los números racionales son muy importantes. Veamos algunos ejemplos básicos del uso de los racionales en el dominio musical. Para la notación de puntuación clásica, el eje horizontal representa el tiempo de inicio y la duración de las notas. Este tiempo musical no es la dimensión física, pero es un tiempo simbólico. O sea, vamos contando 1, 2, 3 en los compases. Por ejemplo, aquí tenemos un compás, decimos, de 4 cuartos, y tenemos estos cuatro negras, se llaman, ¿no? Entonces, aquí dividimos el compás en 4 unidades, por eso decimos 4 cuartos. Pero bueno, los signos del tiempo de compás que aparecen se parecen a los números racionales. Tienen un numerador y un denominador. Estos símbolos no son números racionales, pero representan racionales. No diré más al respecto aquí, pero si a usted le interesa puede consultar el libro, cualquier libro sobre teoría musical. Un ejemplo de números de los reales en la música está dado por lo que se conoce como el glissando. Glissando. Es una ejecución muy rápida de las notas entre un punto inicial y un punto terminal. En la partitura, por lo general, solo se incluyen las primeras y últimas notas, junto con una línea de conexión, mientras que un glissando en el piano implica frecuencias discretas. Un glissando en el violín, por ejemplo, es continuo. Como bien sabe uno de los chicos que está por aquí que estudia violín, pueden hacer el glissando en el violín, mientras en el piano, si hacemos un glissando, tenemos, pero son discretas, no es continuo, ¿no? Entonces tenemos una diferencia ahí entre discreto, es como aquí el que baja las escaleras, ¿no? Y el que se desliza sobre la nieve, ¿no? Bueno, recuerden que la sucesión, esa que está aquí arriba, 1, 2, 3, 5, 8, 13, la suma de cada término y la suma de los dos anteriores, ¿no? Excepto el primero. Esta sucesión tiene la fórmula que está aquí, 1 es igual a 2 igual a 1, y el término siguiente, la suma de los dos anteriores para n mayor o igual que 2, se conoce con el nombre de sucesión de Fibonacci, y sus términos se llaman números de Fibonacci. El cociente, cuyo límite cuando n tiene finito es 1.618, etcétera, etcétera. Bueno, este número juega un papel muy importante en la geometría y en la estética. Si dividimos un segmento de recta AB en un punto C tal que AB entre AC sea AC entre CB, tal división se llama sección o razón áurea. Kepler la llamó proporción divina. Así que si AB es 1 y AC es X, entonces X cuadrada más X menos 1 es igual a 0, y al despejar tenemos X igual a 0.618, etc. Así, la parte mayor, lo importante es esta. La parte mayor de cualquier longitud dividida en razón áurea es igual a la longitud total multiplicada por 0.618, etc. Este problema de proporciones fue discutido por primera vez por el matemático y cosmólogo Johannes Kepler
en 1597. Además de ser un principio artístico de la construcción de proporciones estéticamente agradables, la proporción áurea está presente en muchos contextos biológicos y físicos. La proporción áurea fue usada por Bartók y Debussy. También se ha utilizado en composiciones de Karl-Heinz Stockhausen y Gerard Bizet. Entonces, me gustaría ilustrar, aprovechando que en el Instituto de Astronomía sí tienen un buen piano, cómo se escuchan los números de Fibonacci en la música de Bartók. Fíjense ustedes, aquí está la partitura que mi querido amigo Juan Carlos va señalando donde voy. ¿O quieres hacerlo tú, Arnoldo? Aquí se ven los números 5, 8, 3, 3, 3, 3, son números de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 3, etc. Y él los utilizó, bueno, aquí se ve obvio pues en la forma que se repiten, pero los utiliza también las proporciones áureas en la composición. Él trazaba unos ejes cartesianos y esos ejes eran, digamos, la tónica, todo lo que estaba en los ejes era tónica. Si lo rotaba, era la dominante. Si lo rotaba otra vez, era la subdominante, cualquier punto de ellos. Yo no sabía esto cuando la estudié con nuestro querido profesor Carlos Barajas, aquí un condiscípulo también, colega mío, compañero de estudios. Estudiamos con el mismo profesor de piano. Y él no lo sabía, yo tampoco. Yo nada más decía, ¿por qué se repite tanto estas cosas, no? Y ya después, muchos años después, estaba yo haciendo mi doctorado en Canadá, buscando en la biblioteca de música, me encontré un libro de un musicólogo que explicaba lo que hacía Bartók. De hecho, Bartók se llevó a la tumba su método de composición. No todas sus obras utilizan este principio. Y el caso es que sí se descubrió qué es lo que hacía en muchas de sus obras, que es la proporción áurea. Vamos a ilustrarlo con una pieza que se llama El Allegro Bárbaro, que teóricamente pues, dura 3 minutos, también el número de Fibonacci.
rato, pero Bueno, muchas gracias. Pues así se escuchan. Déjame prender esto. Pues así se escuchan los números de Fibonacci en esta composición. Era una composición que quería mucho nuestro maestro Carlos Barajas, que él apreciaba mucho la ciencia, los científicos, se relacionaba mucho con algunos de los físicos de aquí, cuando estaba en Viena, en fin. Bueno, y les cuento ahora, déjenme ver qué sigue. Voy a brincar un poquito esto para no hacerlo tan demasiado largo. Bueno, les menciono esto. Un ejemplo, en la tecnología del sonido, los números complejos son indispensables. Al escribir sonidos que tienen una frecuencia determinada, existe una teoría matemática clásica que satisface las necesidades de una descripción completa, a saber, el formalismo descubierto por Joseph Fourier en el año 1800. Su teoría permite la descomposición de una función de sonido como una suma de funciones sinusoidales, llamadas parciales. Para realizar cálculos con la teoría de Fourier se trabaja con los números complejos. La teoría de Fourier también se ha aplicado para crear algoritmos rápidos para el cálculo de datos numéricos asociados con las parciales. El más famoso se llama Fast Fourier Transform, FFT, y la transmisión rápida de datos de sonido sería imposible sin el FFT. Bueno, les platico un poquito más acerca de la matemática y la música. Primero, la historia de la matemática y de la música demuestra que estas disciplinas difieren en metodología, lenguaje y posición existencial, por lo que ya no sería posible identificarlos como antes. Segundo, la diferencia en sus perspectivas es de una fuerza importante para la interacción creativa, y esta es una de las razones principales de la importante inspiración mutua que la matemática y la música se han dado una a la otra. La historia de la música tiene una interacción notable con el desarrollo de otras ciencias. Es interesante, por ejemplo, enumerar algunos puntos donde la música y su teoría estaban antes que en la física. Vamos a ver estos ejemplos. La fórmula del mundo pitagórico de Tetractis fue un paradigma musical que podría ser materializado solo mucho más tarde en la física teórica del siglo XX. La teoría de los gestos, o sea, los movimientos en la música, se desarrolló mucho antes que la teoría de cuerdas en la física. Los gestos son conceptos teóricos esenciales en la teoría de la ejecución musical, tal como lo describen Graeser, Adorno, Sessions, Lewin y Mazzola. Las leyes de Kepler, que describen el movimiento de los planetas, fueron musicalmente motivados cuando estaba buscando fracciones del intervalo musical 3 medios para la quinta, etc., para entender la astronomía. En la teoría musical, los 3 intervalos armónicos básicos, octava, tercera y quinta, se conciben como direcciones armónicas independientes, una interpretación que más tarde podría confirmarse matemáticamente cuando los matemáticos introdujeron el concepto de independencia lineal en el álgebra lineal. La teoría de topos de Grothendieck fue aplicada por Mazzola en la teoría musical antes de la aplicación de la teoría de topos en la física. Las simetrías como herramientas fundamentales para la teoría musical fueron aplicadas en la música por el teórico y matemático Wolfgang Graeser 4 años antes de que en la física se hiciera por Emil Noether. La reciente inspiración del gran matemático Alexander Grothendieck para su mayor desafío intelectual, la idea de una teoría de motivos se entendió como una idea musical de estructuras matemáticas fundamentales que actúan como motivos musicales de la gran sinfonía de la matemática.
hay una teoría de motivos en matemática, que está Grothendieck, que además tocaba el piano y era un poeta extraordinario, utilizaba estos conceptos para después desarrollarlos en la matemática. El motivo musical es como por ejemplo, si yo toco esto, ese es un pequeño motivo musical. Perdón, no nos escucharon. Ahí está. Por ejemplo, es un pequeño motivo musical. ¿Qué hacer con él? Eso es el arte. Entonces, pero Grothendieck igual lo utilizó para hacer toda una teoría matemática muy compleja y muy exitosa de aplicación en diversos campos, ¿no? Bueno, y una última feliz o triste anticipación. El negocio de la música comercial se destruyó antes de la catástrofe de fuentes abiertas en las ciencias. Entonces, esto no lo voy a ver, tampoco esto, es muchísimo, creo que preparé más. Para los interesados, pueden ver en este libro musicología, tecnología, Basic Music Technology, ¿no? de Guerino Mazzola, donde habla de matemática y música y tecnología. El Rubato Composer es un libro donde trabaja híjole, el tiempo ya está encima. Les cuento muy rápidamente. Este Rubato es un entorno de software musical, software musical universal, desarrollado desde 1992 en el Departamento de Matemática de la Universidad de Zúrich, bajo la dirección de Guerino Mazzola. Rubato se basa en los conceptos, modelos y resultados de la teoría matemática de la música moderna y por lo tanto realiza una poderosa estrategia de investigación y desarrollo a lo largo en el campo de la informática musical. Rubato está diseñado para la integración colaborativa de componentes para tareas específicas como análisis, composición, ejecución y operaciones lógicas o geométricas. Dicho componente se llama rubete y en principio puede servir para cualquier tarea siempre que su interfaz con otro rubete se base en el intercambio del formato de datos universal de los denotadores. Respaldados por una colaboración científica internacional, Rubato y Rubete se han realizado en varias implementaciones que dependen de la plataforma y ahora está disponible como un software Java de código abierto e independientemente de la plataforma con el código Rubato Composer. Bueno, entonces aquí tienen cosas interesantes con este libro. Hay varios libros que les quiero mostrar, los que me pidieron. Este libro es All About Music, también es muy interesante. Todos estos están publicados por la casa Springer en la serie Computational Music Science. Este libro sobre musical performance, que se iba a imaginar lo que es todo la ejecución musical en cosas, ustedes lo abren a nivel matemático. Este es uno de mis libros sobre arqueológica, donde hay una introducción a la teoría de categorías para que puedan comprender las otras cosas. En este libro también es sobre una introducción a la teoría de grupos, pero con aplicaciones a la teoría matemática de la música. Entonces, es esencialmente lo que se ve en el curso, pero con aplicaciones en la TM, ¿no? Este es un libro que escribió mi alumno, que por cierto fue el primer doctorado en México en teoría matemática de la música en el año 2010, y sacó este libro sobre contrapunto. Y aquí estamos ya más viejitos, Guerino y yo, hace casi 10 años. Y luego ya tenemos una revista donde publicar artículos originales de investigación, ya tienen unos cuantos años, y estos fueron los pósters del congreso que hicimos aquí en la Ciudad de México.
el volumen que les presenté antes, las memorias. Aquí estamos más viejitos todavía. En el 2019, Buelino y yo, en Madrid, hicimos el siguiente MSM, que a propósito fue terrible porque me dio un vértigo de Menier y me tuve que regresar aquí a México, espantoso. Y después, para decirles, antes de finalizar, que trabajé por muchos años, desde los años 70 del siglo pasado, en la teoría de homotopía, en la teoría de cohomología, en la topología algebraica y en el álgebra homológica, entre otros campos de la matemática. En la década de los 70, estas fueron consideradas como matemática purísima. Sin embargo, 43 años después, estas maravillosas piezas de matemática se convierten en matemática aplicada y tecnología. Y miren en dónde, en mi otro campo de pasión, la música. Pero ojo, no es solo aplicar la matemática, sino es también crear nueva matemática dentro de la teoría matemática de la música. Bueno, deseo finalizar esta plática estableciendo una vez más que la matemática para mí es una de las bellas artes, la más pura de ellas, que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las ciencias. Muchas gracias por su atención. Buenísimo, doctor, muchísimas gracias por tan interesante plática. Y bueno, vamos a dedicarle unos minutos a las preguntas. Y me dicen en Zoom que no alcanzaron a escuchar la pieza de Bartók. Esa se las podría tocar nuevamente. ¿Otra vez? Sí, para los de... Pero bueno. Mejor hacer una dedicatoria. Ok. En la página hay unas publicaciones de la Facultad de Ciencias. Ajá. Hay un capítulo, si pone mi nombre aparece. Yo tengo mi propio canal de YouTube, pero ahí aparece. Está una grabación que hice en la sala de Nezahualcóyotl explicando con más detalle las sucesiones de Fibonacci y la toco completa. O sea, ya está grabada, ya pueden ver eso. Ok. Para no repetir otra vez. Les había gustado hasta. Bueno, iniciemos con las preguntas, por favor. ¿Quiénes tienen alguna pregunta aquí en el auditorio? ¿No? Sí, adelante. Perdón, No, tiene que ser. muchas gracias, Emilio. No sé si podrías explicar un poquito qué especie es, si es únicamente una entidad matemática o es una entidad física, este tema de los gestos, que pues, me llamó la atención, jamás había escuchado de eso, teoría de los gestos, nada más saber cómo de qué va. Gracias. Con mucho gusto. Es toda una teoría que inventó Molino Mazzola después de haber escrito su libro Topos of Music, y él se dio cuenta que faltaba algo, que es todo lo que es en la creación el aspecto del movimiento. La palabra gesto significa movimiento, y puede ser movimiento del cuerpo, no gestos en el sentido usual que hacemos nosotros, hacer una mueca, ¿no? Sino más bien el movimiento. Entonces, se ha trabajado muchísimo en matematizar, toda una cuestión matemática de lo que es el movimiento. Desde el dedo que baja y toca una tecla hasta el movimiento del cuerpo. Pero complejo. Tiene que ver también con la vibración de la cuerda o de la superficie. Básicamente el movimiento del cuerpo. Del intérprete. Okay. Es como solo que hace una bailarina al bailar, toda esa coreografía que describe. Okay. Sobre todo, por ejemplo, los pianistas o un pianista de jazz, casi los pianistas, a menos los que no somos comerciales, cuando tocamos, así nos enseñaron, el hacer muecas o movimientos innecesarios no son adecuados. Pero los jazzistas sí hacen muchos movimientos cuando tocan, y son parte de su creación en el momento, porque el jazzista está creando interpretaciones momentáneas. Claro. No está escrito todo, a diferencia de la música usual. Improvisando.
Entonces ahí es donde interviene mucho lo de gestos. Hay varios artículos de Abuelino Mazzola, eso es muy reciente, del 2007 para acá, 2009, y entre otras de, ¿cómo se llama? Uno de mis alumnos de postdoctorado que vino a trabajar aquí en México conmigo, donde hicimos varios trabajos acerca de esta cuestión de gestual, utilizando, desde luego, teoría de categorías y topología algebraica, teoría de entropía, homología. Entonces, muy, muy interesante. Jamás imaginé, hace 40 años, que la matemática intervendría en este tipo de cosas. Busquen artículos sobre el tema en la red y lo van a encontrar. Wow, está increíble. Gracias. Gracias. Sí, vamos a déjenme ver, ¿tenemos alguna pregunta en Zoom? En Zoom no veo una mano alzada, algo. No, entonces continuamos aquí en el auditorio. Adelante, por favor. Hola, perdón. Disculpe, bueno, teniendo en cuenta que la música se basa en el lenguaje matemático hasta, bueno, sí, ¿no? Técnicamente, bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, deriva del lenguaje matemático. Hay una forma en la que, bueno, el lenguaje de las matemáticas es, hasta donde yo tengo entendido, el lenguaje del universo, ¿no? O sea, A ver, sí, entiendo lo que... A lo que voy es que si cualquier otra persona, bueno, no persona, sino imaginemos un hipotético caso de cualquier otra especie o así que logre comprender las matemáticas y la ciencia, podría realizar en otros entornos, no como en este planeta, estamos hablando de casos Sí, un extraterrestre, por ejemplo. Ajá, imaginemos un caso extraterrestre. Podría desarrollarse la música de igual forma, o sea, y podría entenderse de las mismas maneras. Es muy interesante tu pregunta. Estamos aire. Pero ahí fíjate, exacto. Sí, exacto. Lo que siempre explico es que hay esa pretensión de decir, no, es que la música es universal. Es demasiado pretencioso. La música siempre digo que es terrícola y es en una capa de la atmósfera donde se puede solamente escuchar. Si yo me llevo un violín y piano, que lo han hecho, hay experimentos de que echen en una alberca un piano y tocan. Sí. Un violín abajo de una alberca se oye, pero diferente. Pero si me llevo violín o piano a la luna, pues hasta donde sabemos, eran mis amigos astrónomos, sabrán, no hay atmósfera, ¿no? Entonces, por más duro que le dé, no se oye nada. Entonces, la música de arte, que es la que yo hago, la defino como un juego, porque el ser humano es juguetón, es un juego inteligente. Inteligente quiere decir que se puede comprender, no trivial, no puede ser trivial, pero de preferencia no trivial, con las vibraciones del aire. Entonces, básicamente lo que hace el piano es hacer vibrar el aire a través de la percusión, ¿verdad? Y entonces lo escuchamos a través de uno de nuestros sentidos, que es muy corto porque nosotros, comparados con otros animales, no tenemos esa capacidad de escucha tan grande como otras especies, ¿no? Pero lo que sí es interesante es el arreglo de esas vibraciones, que esas están plasmadas en el papel, en la partitura. ¿Qué hace un compositor? Y eso es muy interesante. Un compositor tiene una idea musical, entonces decide, muchos compositores utilizan el piano como base. Entonces tienen un tema, ¿no? Por ejemplo... Perdón, doctor. Tienen un tema, tienen tres notas, ¿no? Dicen, más bien dos notas, y esta. ¿Qué hago yo con dos notas? Ya lo adivinaste. Sí, bueno, tú haces la primera, la repito 3 veces, y la segunda, una. Ok, ya tengo un motivo. Bueno, pero ¿y eso qué? No tiene ningún sentido. El arte está en qué hacer con el tema. Entonces, cuando llega Beethoven y dice, pero ¿qué tal si hago esto? Y lo pego, juego con él, etc. Empieza a jugar. Por eso digo que la música
de arte es un juego, ¿verdad? Donde, pero eso sí sé que escribe, eso queda impreso en bolitas. Y puede ser que algún extraterrestre vea esas bolitas y diga, ah, mira, haga una traducción de alguna manera, y diga, mira qué interesante, está jugando con esto, con dos notas, ¿no? E hizo todo esto. Y luego si trata de imitar la atmósfera terrícola, dice, ah, mira, y él oye, pues ya lo hizo. Y si no, pues queda simplemente algo. ¿Qué pasaría si un extraterrestre ve el libro de álgebra lineal que están estudiando? Pues tendría que tener una manera de poder comprender eso, quizás, ¿no? Si tenemos otra pregunta, perdón, allá atrás, adelante. Hola. Creo que no se oye así. Pero sí. Hola. Gracias. Gracias por tu charla. Yo tengo un par de preguntas un poco hiladas. La primera es, si es cierto que las matemáticas fueron construidas por la humanidad, partiendo de, digamos, por qué las frecuencias de sonido correspondientes a las notas do, etc. ¿Por qué estas fueron las establecidas desde un inicio por la gente que estudió música como las más, no sé si llamarles armónicas para la humanidad, para el oído de la humanidad? Y esa sería mi primera pregunta. ¿Por qué estas frecuencias en particular? Claro. Bueno, ahí es otro punto donde la música estuvo antes que la matemática. A base de experimentar, porque fue un proceso evolutivo, con por ejemplo, el monocordo de Pitágoras, pero vamos, para ellos la música sin palabras no tenía sentido. O sea, Platón decía, es muy difícil comprender el significado de una música que no tiene palabras, ¿no? Entonces, para Platón, olvídate de la música pura como esta, ¿no? Entonces, experimentaban, otra vez jugaban, cómo vibraban ciertas cosas, como el monocordio. Si lo pongo a la mitad, tengo la octava alta, en 2/3 tengo la quinta o 3/4, etc., ¿no? Pero para que pudiera luego justificar todo eso, de que la buena es lo del cafonismo, bueno, no más bien la música con 12 sonidos, se tardaron siglos para matemáticamente decir que es la buena. Y hay otras buenas también, donde se pueden hacer armonías, donde, por ejemplo, no me acuerdo ahorita con qué divisiones, o sea, no de 12, sino de, creo que eran 19 o 31, no me acuerdo cuántos. Y esas son buenas porque se pueden hacer música bien. ¿Cómo se llama este tipo de...? Microtonal, cuando divides la distancia en una octava en más frecuencias en lugar de 12, que sean otro número, ¿no? Y se puede hacer, por ejemplo, el libro de mi alumno, el contrapunto, tiene contrapunto en sistemas microtonales, donde sí funciona. Pero entonces usted diría que es histórico el establecimiento de estas frecuencias, yo creo que eso como es, las armónicas. digamos, Si dejamos que otra cultura construya su propia música desde cero, podría llegar a otro tipo de escalas, etc. pues sí, pero lo más probable es que llegue a esta. Si es terrestre terrícola como nosotros, creo que sí llegaría a esta. Sería muy interesante saber esto, ¿no? Cómo hacer experimentos para que... Pero nos está ganando el tiempo. Tenemos todavía algunas preguntas, pero yo les sugeriría, si quieren acercarse al doctor Payá para hacer estas preguntas. Tenemos que ir a los problemas de ahí de la cabina, en fin, ciertas cosas. Entonces yo quisiera agradecerle nuevamente, queridísimo doctor, su presencia con nosotros y la habernos regalado tan interesante plática. Y tenemos un pequeño reconocimiento por parte del instituto y de nuestro director, obviamente para usted, ¿sí? Que dice así: Instituto de Astronomía de la UNAM, se otorga el presente reconocimiento al doctor Emilio Lluís Puebla por su valiosa conferencia en el universo de la matemática pura y aplicada, la teoría matemática de la música y su tecnología.
dentro del ciclo de Ciencia para Científicos del Instituto de Astronomía. Ciudad Universitaria, 25 de septiembre de 2023, lo firma nuestro director, el doctor Jesús González y González. Sí, entonces, doctor, muchísimas gracias, en verdad. No, muchas gracias a ustedes por su presencia. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Bueno, pues es todo, chicos, si quieren platicar. Entonces, adelante. Muchas Este gracias. tema da para muchísimo. Yo también me quedé con una pregunta acerca de Leonardo, que también hizo algunas cosas de Sí. experimentación musical. Sí, sí, sí. Yo ahorita le pongo